empecé a ver que hay credibilidad histórica en el papado y también empecé a ver el argumento de la necesidad del papado también. Y creo que Jesús, y creo que esto lo vemos muy claramente de la Reforma Protestante, ¿verdad? Que empezó Lutero con ciertas ideas, luego Calvino, luego no sé quién, y luego el otro. Y usted los agarra y mete así en evangélicos y protestantes de diferentes ramas en un auditorio a conversar y salen peleados. Pero parte de eso, digamos, yo ya en ese momento estaba con un pie en la iglesia ortodoxa, pero estaba muy lejos del catolicismo. Pero ahí fue donde yo, digamos, sí me dije, ¿y esta cuestión del papado qué? ¿Verdad? Porque yo prácticamente estaba convencido de volver a la ortodoxia. Y yo dije, ocupo una iglesia sacramental. Los ortodoxos, creo que al igual que nosotros católicos, tienen un gran respeto y un gran amor por nuestra amada madre, ¿verdad? Pero yo decía, el papado no. Inclusive, digamos, lamentablemente en ciertos momentos como protestante me alimenté de muchos canales católicos que hablan mal del Papa, ¿verdad? Pero digamos, yo, digamos, en ese momento no tenía muy claro algunos conceptos de la infabilidad papal, no tenía muy claro la historia, ¿verdad? Inclusive en algún momento llegué a creer cuestiones de que el papado surgió con Constantino y tonteras de esas, ¿verdad? Que del basurero teológico donde sale uno, ¿verdad? Pero sí, también empecé a indagar en la historia. De hecho, digamos, en mi canal que se llama Fe, Razón y Teología, parte de los primeros videos que saqué es para defender al papado. Y me fui dando cuenta de que este pasaje de Mateo 16, 18 es un pasaje donde Jesús claramente, digamos, se refiere a Pedro como la roca y es el cambio de nombre de Simón a Petros y Petra es un cambio muy a propósito. Que la gente puede decir que la roca es la confesión de Jesús. Los padres, algunos de la iglesia lo interpretaban así, pero también interpretaban de que Pedro era la roca. ¿Y por qué? Porque vemos ligado ese pasaje después con el pasaje de las llaves y simplemente yo lo que entiendo en ese pasaje es como que Jesús le dijo, vea, yo voy a ir al cielo y lo dejo a usted a cargo. Usted es mi representante. No es que le está diciendo que Pedro es Jesús, pero no, está dejando un representante y esto es una cuestión que, digamos, si uno revisa Isaías 22 y ve la cuestión de Sebna y Eliakim, uno va a ver de que, digamos, había una persona que estaba a cargo de la casa del rey. Y si Jesús es nuestro rey, ¿por qué no dejar a alguien a cargo? También empecé a ver, digamos, de que la iglesia ortodoxa tiene mucha división interna. No, eso no significa que la iglesia católica sea todo paz y alegría y amor, ¿verdad? Y en todo lado creo que hay cosas, pero donde uno empieza a ver que el patriarca de Rusia excomulga al de Grecia y al de Alejandría, y uno ve que algunos ortodoxos creen en la anticoncepción, otros no, que unos creen en, que digamos, las cuestiones esta de las toll houses, que es una cosa que ellos creen cuando la persona muere y otros no. Entonces uno empieza a ver tanta, digamos, diferencia de criterio que se empieza a asemejar mucho al protestantismo en ciertas cosas, en donde, si bien es cierto, tal vez no llega a esos extremos, ¿verdad? Porque yo creo que veo en los ortodoxos a nuestros hermanos, en cisma, eso sí, y creo que si se lograran sujetar a la autoridad de Pedro, muchas cosas podrían mejorar, ¿verdad? Y esta autoridad de Pedro obviamente es la figura del Papa.
Y también no solo empecé a entender la cuestión bíblica, empecé a leer un poco de historia y uno empieza a ver de que Clemente de Roma mandándole una carta a los de Corintios y uno dice, pero ¿por qué si este está en Roma, que nada tiene que ver con Corintios y está larguísimo uno del otro? ¿Por qué se mete en asuntos que no le competen, verdad? Empieza uno a ver de papas resolviendo conflictos como el de Marción, empieza uno a ver que papas que trataron de ser suplantados como Novaciano, que agarró y nombró obispos en una clara afrenta a la autoridad del papa. Empieza uno a ver que, digamos, por ejemplo, ciertos concilios como el de Orange, que cuando el papa Bonifacio lo aprueba, adquieren más peso. Entonces uno dice, definitivamente hay una primacía, hay una autoridad y uno ve que, digamos, que esto es inclusive, digamos, ya más recientemente escuchando a un filósofo que es experto en como en esta parte de teología, veo que, digamos, Dios en su sabiduría dijo, si yo no les dejo a alguien de autoridad, en 3 no aguantan 100 años. O sea, en 100 años van a cada quien creer lo que le da la gana y cada quien hacer lo que quiere. Y también cuando uno empieza a ver la cuestión de la patrística, uno empieza a ver que el obispo de aquí, que el obispo de allá, y uno dice, como que nadie de un momento a otro decía, yo quiero ser pastor, ¿verdad? O sea, obviamente había un periodo de formación y empecé a ver que, digamos, el papado es, digamos, teológicamente increíble. Empecé a ver que hay credibilidad histórica en el papado y también empecé a ver el argumento de la necesidad del papado también. Y creo que Jesús, y creo que esto lo vemos muy claramente de la Reforma Protestante, ¿verdad? Que empezó Lutero con ciertas ideas, luego Calvino, luego no sé quién, y luego el otro. Y usted los agarra y mete así en evangélicos y protestantes de diferentes ramas en un auditorio a conversar y salen peleados. Porque tal vez nosotros los católicos se pelean a quienes les gusta la misa latina, a quienes les gusta el novus ordo, pero nadie está peleando por realmente la cuestión de lo que la iglesia cree. Están, digamos, pero en cambio ellos, que sí pierdo mi salvación, que no, que salvo siempre salvo, que estoy predestinado, que no, que lo otro, ¿sabes? Y realmente yo lo veo como una especie de esquizofrenia, ¿verdad? Porque significa como la mente partida, ¿verdad? Y uno ve de que definitivamente en este orden no está Dios, ¿verdad? O sea, Dios creo que dejó su iglesia, una iglesia visible, dejó, obviamente sabemos que hay una unión mística entre los creyentes, pero él dejó, digamos, una estructura y bajo esa estructura dejó de, a Pedro como sucesor de nuestro Señor o representante, digamos, y dejó de una cuestión apostólica, dejó una cuestión sacramental, nos dejó herramientas como la intercesión de los santos, que uno dice, la intercesión de los santos, ahí metemos a nuestra amada madre, ¿verdad? Que es la intercesora por excelencia, ¿verdad? Y uno ve que uno dice, definitivamente todo esto tiene pies y cabeza, tiene sentido y es muy importante para mí haber llegado a ese entendimiento. Más o menos para cuando esto pasó fue como finales de noviembre del año pasado. A inicios de diciembre nos reunimos con un sacerdote y honestamente le agradezco mucho a Dios, al Padre que nos puso en el camino, porque lamentablemente uno ha escuchado testimonios de gente que los recibe así como, ok, bueno, que Dios los acompañe, ¿verdad? En cambio, digamos, al Padre se sentó con nosotros, se reunió, le explicamos un poco nuestro caminar, ¿verdad? Y él nos dijo, creo que el Señor utilizó ese medio para avivar la fe en sus corazones y realmente, digamos, el recibimiento que recibimos de él fue muy bonito, fue un recibimiento muy hermoso, fue
como yo lo comparo con inclusive la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Donde anduvimos viendo y buscando, no teníamos que buscar, ¿verdad? Y cuando llegamos, encontramos una iglesia de brazos abiertos. Y creo que es una iglesia que nos ocupa a todos y ocupa de que con nuestras vidas, nuestro testimonio, pues sea utilidad para otros y también creo que ocupa nuestro granito de arena que podemos dar, ya sea con la catequesis o con lo que podamos ayudar, ¿verdad? Qué belleza, mi hermano, no, es magnífico cuando uno escucha este tipo de experiencias, de procesos, de trayectorias, porque todos somos almas diferentes en este caminar de Dios y de la fe, y el Señor se ha valido de herramientas muy especiales para conducirnos nuevamente como a estos procesos, a estar aquí en su iglesia, que aunque tenemos nuestras fallas, nuestras debilidades y todo, de todas formas, cuando uno abraza la fe católica, sabe que de ahí no se va a salir, que de ahí no se va a mover.